Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos una vez más al programa La Neta de Mopas. Ya estamos en nuestro tercer episodio donde estamos entrevistando a los hijos de pastores y en este día tenemos como invitado a Paco Domínguez. Él es hijo de pastores y sus papás han pastoreado en Villahermosa, Tabasco por 32 años. Francisco y Marlene Domínguez, ellos son los padres de Paco. 24 años Paco vivió con sus padres. Él ha sido maestro de escuelas bíblicas y la escuela de líderes en el territorio. Ha trabajado en el área comercial de Editorial Geni, la editorial Inmercar. También se ha desempeñado como pastor local, pastor asistente, coordinador de vinculación y marketing en Sebime Atkinson y da clases en el seminario de Sebime y Semisud. Paco, como quien dice, eres multiusos. Vamos a darte un tiempo, Paco, para que saludes a la audiencia antes de que entremos al tema que ahora está bastante fuertecito y tú ahorita nos vas a explicar que aunque no es tu caso, porque ya sabemos que estás envuelto en diferentes ministerios toda tu vida, pero el tema de hoy es por qué algunos hijos de pastores se apartan de los caminos del Señor. Pero primero vamos a saludar a la audiencia. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, pastora. Gracias a todos los que nos están viendo. Siempre es para mí tener un gusto, tener la oportunidad de compartir, sea en la plataforma que sea, y doy gracias por la confianza en el espacio y también a la gente que nos está viendo, que se tome un tiempo de escucharnos, de por ahí también compartirnos lo que está sintiendo, algún testimonio y cómo ha sido de bendición para ustedes, porque en este mundo es muy fácil poder bendecir a otros a través de nuestras experiencias y de lo que hemos visto, así que no tengan miedo por ahí en comentar algunas cosas que ustedes consideran que puedan ser de bendición para alguien más. No sabemos a quién podemos bendecir. Gracias por la invitación, aquí estamos. Ok, Paco, pues gracias por aceptar esta invitación. Y como dijimos, esta temporada estamos entrevistando no a las mupas, por si no sabías, Paco, la neta de mupas se llama la neta de las mujeres pastoras. Todas las No, entrevistas sí, de las sí sabía, personas sí que sabía. entren a nuestro canal en YouTube han sido puras mujeres pastoras, por eso se llama mupas. Pero ahora estamos en la neta de los hijos de los pastores. Y yo creo que a los jóvenes pues no les cuesta mucho trabajo decir la neta. Así es que vamos a entrar al tema, Paco. ¿Por qué crees tú que algunos hijos de pastores se apartan? No puede ser un tema así tan reduccionista y tan simplista, o sea, no creo que haya una sola respuesta, ¿sí? Hay muchas variables, hay muchas cosas que influyen definitivamente. Definitivamente el entorno familiar en algún momento te va a golpear. De vez en cuando bromeo con un muy buen amigo que es pastor, y coincidimos en algunos eventos para predicar. Hemos estado en eventos ya por varios años coincidiendo. Y un día estábamos en un foro y alguien preguntó, oigan, ¿es pecado faltar a la iglesia? Y era una pregunta más de broma, pero él aprovechó a decir, no, no es pecado. De hecho, si ustedes me lo preguntan, a mí me hubiera gustado que faltáramos más a la iglesia. Mi papá nunca nos llevó el domingo al parque porque mi papá era pastor y yo bromeo con él y le digo, pues te hubiera llevado el lunes, ¿no? Porque a mí mis papás tampoco me llevaban el domingo al parque, me llevaban el lunes o me llevaban el martes. De hecho, honestamente, tal vez esto no se escuche tan bien, pero yo faltaba muchas veces el lunes a la escuela porque era el día de descanso de mis papás y ellos decían, van bastante bien en la escuela, mejor no vayan hoy o algo así. Entonces, a menudo pasan algunas situaciones en diversos niveles. O sea, puede ser un aspecto de crianza entre los padres, puede ser que alguien no ha tenido un encuentro real con Cristo y a veces aunque hayas tenido un encuentro real con Cristo, puede ser que te termines alejando, ¿sabes? O sea, la parábola del sembrador es bastante buena en ese aspecto porque en todos los casos la semilla empieza a germinar cuando menos un poquito y luego empiezan a aparecer cosas, empiezan a aparecer presiones, empiezan a aparecer propuestas y te puedes perder, te puedes nortear, te puedes sondear dependiendo de la palabra que utilicen y terminas alejándote de Dios. Entonces, algo puede ser
tu situación familiar, tu situación personal, y no voy a rechazar esto, que sí existe, no ha sido mi caso, pero la situación ministerial en algún momento puede golpear, o sea, esta cuestión mal gestionada en cuanto a pensar que papá le da mucho al ministerio, mamá está completamente para la iglesia, o que la iglesia te ha lastimado fuertemente, que la iglesia se está robando a tu familia. Creo que esos serían como las tres razones particulares por las cuales alguien que es hijo de pastor, que es criado en la iglesia, se puede ir desarrollando. O sea, uno mismo tiene que tomar la decisión y en alguna ocasión dice no. Otra, en algún momento, la relación familiar, y no me refiero a una relación familiar en cuanto a la gestión del papá pastor, sino del papá papá, de la mamá mamá. Y luego hay este tercer factor que sí ha pasado, que creo yo que todos conocemos a alguien que dice, yo con la iglesia no quiero nada, yo con Dios no quiero nada, y que definitivamente es una pena, pero es una realidad y es algo que está ahí y que no podemos minimizarlo. Una de las cosas que yo le digo a la gente cuando estamos hablando, y yo cuando hablo con los adolescentes en la iglesia, les digo, una cosa es nacer en un hogar cristiano y otra cosa es que los hijos de pastores sean cristianos. Como yo le digo a la gente, yo nací en un hogar cristiano. La gente que nos conoce de hace muchos años, mi papá fue el hermano Regino Palazuelos, mi madre es Juanita Palazuelos, ella todavía vive, pero mi padre ya partió con el Señor. Y les digo, yo, porque nací en ese hogar, no quiere decir que yo era cristiana desde que nací. Desde que nací en un hogar cristiano. Por eso usamos mucho de que desde cuándo eres cristiano, desde nacimiento. Bueno, pues no, porque eso es una decisión personal y mi decisión personal, pues yo ya lo hice a los 13 años, le digo. Entonces ahí fue cuando el Señor empezó a tratar conmigo pues cosas diferentes, ¿no? Y uno va madurando en la vida cristiana y va experimentando cosas. Como muchos decimos, no es fácil tomar la decisión de servir a Cristo el tiempo completo, que yo les digo. Tú en este caso naciste en un hogar cristiano, tomaste tu propia decisión, pero tú siempre quisiste ser ministro y envolverte en el ministerio. En mi caso te puedo decir que no. Yo una cosa era que servía a la iglesia local, pero una de las cosas que yo dije, jamás me voy a casar con un pastor. Y de hecho mi esposo, que también es hijo de pastor, él dijo, yo voy a hacer lo que sea, menos pastor, y él tiene su carrera, él es contador público. Entonces, nosotros no decidimos servir al Señor de tiempo completo hasta, ¿qué te puedo decir? Que teníamos casi 18 años de casados, vamos para 40 ya, qué montón. Pero tú en este caso, ¿tú siempre tenías claro qué ibas a hacer con tu vida? Sí, fíjate, yo pienso que mi caso es muy particular, porque mi testimonio es de estos de los que no venden, ¿no? Cuando ah, fue una escuelita bíblica de vacaciones, yo tenía 2 años y medio, no había llegado a los 3 años, la historia es real, así es como sucedió. No había llegado a los 3 años y nosotros vivíamos en un pueblito o en una pesquería, le decimos en México. Una pesquería es un pequeño poblado que está a la orilla del mar o de la presa y que viven no del cultivo, sino de ir a pescar. Y ahí mis papás eran pastores, el lugar se llamaba Jalapa del Marqués, en el sur de México, en Oaxaca, y estaban haciendo una escuela de vacaciones, debió ser en agosto, y mi mamá era la pastora, papá era el pastor, pero se quedó cuidándome. Siempre bromeo con que él no fue a la iglesia ese día. Solo que era una iglesia que no tenía templo porque se había dividido, solo estaba la casa pastoral, así que todo se hacía en el patio de la casa realmente. Y nosotros estábamos en el cuarto de mis papás, mi papá y yo. Y en ese periodo, pues yo ya hablaba, ya balbuceaba, supongo yo que ya hablaba más fluidamente, 2 años y medio. O sea, ya sabía, ya entendía un poco más, ¿no? Que un nene de 1 año. Y en ese último día debió ser,
mamá predica y hace el llamado a la salvación, y la historia, como la relatan mis padres, es que yo estaba colgado de la ventana y la ventana daba donde ella estaba predicando, y entonces ella dijo, si alguien quiere repetir conmigo para aceptar a Jesús en su corazón, yo les invito a que repitan conmigo. Y ella hace lo que nosotros conocemos como la oración de fe, y yo la repito. Y es ese momento en el que yo ni siquiera lo recuerdo, pero yo te aseguro que mis primeros pensamientos lúcidos son de cuando yo tenía 3 años, 3 años y medio. Ya se vuelve todo mucho más claro cuando tengo 3 años y medio, casi 4. Y en ese momento yo ya tengo mucha certeza y mucha seguridad de que soy un hijo de Dios. O sea, yo ya tengo toda la certeza de que Cristo vive en mí, que no me debo dejar consumir por el pecado. Yo me recuerdo a los 4 años teniendo mucha claridad de que si desobedecía a mis papás eso no le agradaba a Dios y que debía de arrepentirme de mis pecados, ¿no? Pero eso me dio muchísima, muchísima convicción. Algo que le pasa a muchos hijos de pastores es que los hacen repetir la oración de fe como 20 veces. Recuerdo que ahora mismo yo trabajo en el Seminario Bíblico Mexicano, en el Instituto Atkinson, como se llama hoy. Pero cuando éramos niños, mis papás ya habían estudiado en un instituto bíblico, pero deciden venirse al seminario bíblico a estudiar. Y recuerdo que en semanas de consagración invitaban a gente de otras iglesias a ministrar a los niños. Y todas las noches nos decían, no porque tus papás sean pastores significa que tú eres cristiano, repite conmigo. Y todos ellos se iban felices porque nosotros repetíamos, pero para mí era como que voy a hacer como que estoy recibiendo a Jesús por amor a ti. O sea, a mis 5 años, 6 años yo decía, la voy a repetir solo por cariño a ti. Yo ya tengo a Jesús en mi corazón, Él ya vive en mí, yo ya soy cristiano. Ah, y cuando entro en la adolescencia, ah, es un tema, yo respeto mucho la forma en la que mis papás nos criaron. Mis papás nos criaron con mucha disciplina, eh, nos tenían prohibidas relaciones amorosas, no podíamos casi salir, y papá no tenía ningún problema en regañarme en público, y lo digo así, en ridiculizarme en público. Amo a mi papá con todo el corazón, y son cosas que él hizo y hoy las conversamos y él dice, tal vez no hubiera salido así de buen hijo si yo hubiera sido más blando. Y a la distancia creo que se cumple lo que la palabra dice de que es cierto que ninguna disciplina presente se disfruta y se aprecia en el momento, pero en el futuro la terminas agradeciendo, porque creo que si mis papás hubieran sido más alcahuetes, yo hubiera sido un buen cristiano light, ¿sabes? Y cuando entré a la secundaria, empecé a tener posibilidad de acercarme a las drogas. Cuando entré a la secundaria, empecé a tener la posibilidad de acercarme a ciertas expresiones de la vida sexual en las que yo siempre tuve claro que aunque tuviera ganas, porque me hubieran dado ganas de experimentar con cosas así, no lo iba a hacer porque yo tenía claro que era hijo de Dios. A estas alturas, yo pienso que la razón por la que Dios salió a mi encuentro tan chiquito es porque tal vez si me hubiera llegado a los 10, a los 12, a los 15 años, me hubiera terminado arrepintiendo muy fuertemente de cualquier cosa que hubiera podido hacer. O sea, como viví con la conciencia de que Cristo vivía en mi corazón, mi lógica, y la empecé a articular hace un año, es todo lo que hubiera hecho yo en mi vida de pecado, en mi adolescencia, lo hubiera pagado muy, muy fuerte. O sea, claro, yo tengo amigos que se alejaron de la iglesia, algunos de mis primos, de estos primos que no son tus primos, pero sí son tus primos, en especial en el ministerio, que uno le dice tío a cualquier persona que convive mucho con tus papás, que también son pastores. Algunos de mis primos se alejaron y ellos pasaron por cierta presión social donde ellos decían, esto no es lo que quiero para mí, y se alejaron de la iglesia, estaban un poco lastimados por las cosas que ellos sentían que eran injusticias, tanto de la denominación como de la iglesia local, y no los juzgo por ellos, lo veo de un modo distinto, honestamente, pero los comprendo, al final de cuentas los comprendo. Y recuerdo que platicando con uno de mis primos, ya cuando él había salido de esa etapa, yo intentaba animarlo a mis 13, 14 años y él me decía, Paco, cualquier cosa que me puedas decir, yo me la sé, cualquier cosa.
Pero cuando llegamos a los 18, a los 20, a los 22 y Dios hace cosas y empieza a ser más evidente en lo que está haciendo en nuestra vida de una manera positiva, yo le decía, oye, ¿y qué onda cuando te alejaste de los caminos de Dios? Y él me dijo, o sea, sí iba a fiestas, Paco, pero no tomaba alcohol. Y yo la verdad dije, si te alejaste, ¿para qué no te alejaste bien y completo? ¿No? Dice, porque yo sabía que estaba mal, yo sabía que eran cosas que no debía hacer y yo sabía que era porque estaba enojado. Entonces, para mí fue muy gracioso porque yo siempre he dicho, el detalle con nosotros es que mal pecamos, ¿sabes? O sea, ya cuando tienes conocimiento de la voluntad de Dios, no te atreves a pecar completamente bien, no disfrutas del todo la maldad hecha. Ah, así que esa es la razón por la cual yo estoy muy tranquilo con no tener testimonio, porque sí pienso, o sea, y se puede malentender, pero creo yo que hubiera sido probablemente muy promiscuo, muy libertino, no sé dónde estaría. Incluso te lo pongo así, yo sería medio ludópata. A mí mi papá me prohibió apostar a los 7 años cuando se dio cuenta que se me da mucho lo de los números. Y yo digo, no, sí tienes razón. O sea, yo ni siquiera te apuesto en los casinos en línea, en el celular. No lo recomiendo nada de eso. Porque sí creo que Dios apareció muy temprano en mi vida para que no tuviera un testimonio. Porque no sé, tal vez me faltaría un brazo, tal vez tendría una enfermedad sexual, tal vez no podría salir hasta el día de hoy de una adicción. Esa es la razón. No porque yo sea bueno, sino porque Dios tuvo mucha misericordia de encontrarme muy temprano. Qué bueno, pues qué bendición, te apartó muy a tiempo, pero fíjate, una de las, ahora que estábamos platicando con los hijos de pastores, dos entrevistas que ya tuvimos antes que tú, les preguntábamos si ellos sentían que en la vida de como ser hijos de pastores, se sentían que había sido un poco para ellos más pesada, más exigente, la gente de la iglesia, los hermanos, si sentían una presión más. Y en este caso, bueno, tú eres, no eres hijo único, tienes tu hermano. ¿Sientes tú o tu hermano han sentido que en la vida, sobre todo en la adolescencia, sienten que ha sido un poquito pesada lo que es la relación de iglesia, hijos de pastores? ¿Cómo lo ven las congregaciones a ustedes? ¿Cómo los tratan? Sabes, tengo una hermana mayor, ella me lleva año y Ah, ocho ok. meses. Ella actualmente es pastora ahí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Por algún tiempo, junto con su esposo, fueron pastores asistentes de mis papás y hace 5, seis Oh, o son 7 tres años están hijos. liderando una iglesia muy bonita ahí en el sur del país. Ah, Ujú. estoy yo y luego está mi hermano menor que tiene 7 años y medio menos que yo. Entonces hay un rango de 9 años, ¿no? En lo general, mamá nos intentó inculcar lo siguiente, así que si hay alguna pastora viéndonos con hijos pequeños, yo les animaría a que hagan lo siguiente también porque funcionó en nuestras vidas. Mamá todas las noches oraba con nosotros y decía, y Dios te damos gracias por habernos llamado al santo ministerio. Y entonces eh, no había un pesar por estar en el ministerio, sino que había un sentimiento de privilegio, de convicción de que no nos lo merecíamos y que no solo mis papás estaban llamados, sino que nosotros estábamos llamados, ¿sabes? Eso lo hizo mamá también en buena una medida en acción de fe, porque ella dice, cuando yo decía, por habernos llamado al santo ministerio, no solo a la familia pastoral, sino que era mi sueño, era mi anhelo que Dios les llamara a ustedes. Y hoy mi hermano no ha terminado la universidad, así que está en su propio proceso, pero una vez que nosotros terminamos la universidad, los dos nos dedicamos de lleno al ministerio en las diferentes expresiones, ¿no? Ahora mismo yo trabajo en el Ministerio Educativo de la Iglesia de Dios y estoy súper convencido de lo que Dios está haciendo en cualquier área. Así que algo que nos libró en esa medida de vivir con la presión social fue la forma en la que nos llevaron mis papás. Esa es la realidad. O sea, porque en algún momento, recuerdo que cuando tenía 7 u 8 años, le dije a mi mamá, es que nada más porque soy el hijo del pastor no hice tal cosa. Y ella me interrumpió y me dijo,
está bien, pero no es suficiente. No quiero que nunca más, quiero que nunca más vuelvas a decir, eh, por el pastor, tal cosa. En adelante tienes que tener bien claro que haces o no haces las cosas porque tú eres un hijo de Dios. Así que mis papás nos quitaron esa presión social, pero nos afirmaron las ventajas que teníamos por ser hijos de pastores. Entonces, o sea, ellos nos iban mentalizando a, vivimos muchos cambios pastorales. Yo estudié en 2 kinders, en 2 kindergartens, estudié en 6 primarias, en 2 secundarias, en 2 preparatorias y ya la universidad sí la hice completa. En el lugar en el que estoy, he vivido fácilmente en 8 lugares distintos, desde poblaciones de 1,000 personas hasta ciudades de 2 millones de personas tal vez. Y mamá siempre nos lo presentó como lo más bonito que nos podía pasar, como una ventaja multicultural. Nos quitaron el acento, ellos se enfocaron en que no tuviéramos un acento de algún lugar en particular para que pudiéramos entrar bien en el lugar en el que llegáramos. Así que cuando nos cambiábamos, ellos llegaban y decían, les tengo una muy buena noticia, van a ser nuevos amigos, ya tienen muchos amigos aquí, ahora van a tener nuevos amigos. Y cuando empezamos a tener la oportunidad de servir en la iglesia, empezamos a asumir liderazgos de manera moral, ¿no? Incluso nos limitaron en buena medida los liderazgos administrativos en la iglesia, porque ellos decían, realmente no necesitan tales liderazgos en el papel porque ustedes están empujando por sí mismos. Ah, Así que creo yo que lo que nos libró en buena medida de la presión social fue el trabajo que fueron haciendo nuestros papás. Aún así, tengo en algún momento claro que, por ejemplo, mi hermana sí me llegó a decir en alguna situación, y perdón por spoilearla, pero que estos comentarios incómodos de, con mis diezmos te compras tal cosa, eh, sí le tocaban un poquito, ¿no? La verdad es que para mí estaba muy claro, en buena medida yo soy alguien a quien le gusta hacer negocios y demás, y un día dije, bueno, un doctor te sale carísimo, la atención espiritual también te sale lo que debe de costar si nos vamos a términos capitalistas y mercantilistas, lo que sea. Alguna vez sí pensé que la persona que me estaba diciendo, oye, con mis diezmos te compras esto, pues yo sabía que no diezmaban. Y también, o que si diezmaban, tenían muchísimos problemas y mis papás les dedicaban bastante tiempo en consejería o en oración o demás. Entonces era como que, ok, también tendrá que ver un poco mi personalidad, definitivamente, pero siento que mis papás hicieron un buen trabajo ahí como de tu presión no es por ser hijo de quien eres, sino porque eres un hijo de Dios y vive y muévete con esa convicción. Pues muy buen trabajo y bueno, lo vieron más que como una responsabilidad, te lo enseñaron más como el privilegio de servir al Señor. Bueno, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos con la plática que tenemos con Paco Domínguez. Estamos en un receso del programa, pero queremos recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita. Y coméntanos qué te están pareciendo las entrevistas con los hijos de pastores. Vamos a continuar. Regresamos una vez más, ya estamos en el programa La Neta de Mopas con nuestro invitado Paco Domínguez. Él está ahorita en Hermosillo, Sonora. Él está como maestro ahí, está en lo que viene siendo CEBIME, ¿verdad? Y dando clases en Semisud. Y estamos con el tema ¿por qué algunos hijos de pastores se apartan? No es el caso, como estábamos diciendo, de Paco, pero siempre es bueno tocar este tipo de temas porque sí sucede muy frecuentemente. Y uno de los puntos que Paco me comentaba que él cuando compartía con los jóvenes hablaba que algunos tienen que hacer las paces con sus padres. Una de las cosas que yo veo muy seguido con los hijos de pastores es un enojo, una molestia. Y en este punto, Paco, me gustaría que nos explicaras un poquito cuál ha sido tu experiencia cuando platicas con los hijos de pastores. Sé que enseñas a muchos jóvenes, pero en especial, como es el tema que estamos tocando, los hijos de los pastores, ¿por qué crees tú que pasa esto? ¿Sabes qué? Recuerdo cuando empecé a ir a campamentos de hijos de pastores y estos campamentos parecían como todas las ministraciones estaban muy hechas para las cosas tristes. Y entonces
hijos de pastores y pastores, o sea, a los campamentos de hijos de pastores siempre invitan a pastores que son hijos de pastores, ¿no? Y siempre, bueno, no voy a decir que siempre para no caer en el error de generalizar, pero en un muy alto porcentaje escuché mucho drama de parte de ellos, ¿no? De, no, es que mis papás no nos ponían atención, o sufrimos mucho económicamente, o cosas así. Y era como que si alguno aquí viene lastimado, es un buen momento para que Dios les sane. Y yo veía cómo contaban sus historias. Y te estoy hablando de gente de 30, de 40, de 50 años. Y volvían a llorar. Y era como que recuerdo en particular haber escuchado a un pastor de una mega iglesia recordando cómo no había dinero para comer y demás. Y para mí, no sé si soy muy simplista, aunque empecé diciendo que no podemos ser simplistas ni reduccionistas, pero cuando la iglesia no tenía todas las capacidades económicas para solventar un ministerio a tiempo completo, mis papás trabajaban. Entonces era como de que, bueno, si no había dinero, cuando escucho a alguien decir es que mis papás daban todo por el ministerio y la iglesia no apoyaba y demás, para mí era como que bueno, tal vez tus papás pudieron haber trabajado, ¿no? Tal vez, no sé, se me ocurre. Y con el tiempo se fue haciendo más y más evidente para mí que habían personas que necesitaban resolver cosas no resueltas con sus padres en su infancia y en su juventud. Y eso pasa en todos lados, creo yo. O sea, el impacto que tus papás van a generar en tu vida va a ser muy fuerte. En algunas ocasiones vas a necesitar atender eso. Y no sé, tal vez porque el tema del ministerio pastoral es un trabajo que se da con personas, el sentimiento de abandono puede ser más claro, o sea, porque de vez en cuando yo platico con algunas personas y les digo, tienes que recordar que si bien es un ministerio, también es el sustento familiar, ¿bien? Y tenemos que recordar las partes buenas del ministerio pastoral, por ejemplo. Sí es cierto que muchas iglesias tendrán su horario de oficina, pero el pastor no está súper obligado a seguir el horario de oficina. Sí es cierto, mira, la semana pasada mis papás oficiaron un par de funerales. Eso significa, en el estilo pastoral que ellos manejan, que estuvieron toda la noche en la velación del cuerpo y estuvieron en el día siguiente completo con la familia y los acompañaron a su casa a, a descansar y a comer y acompañarlos en ese tramo. Y dice uno, wow, qué semana tan pesada emocionalmente y también físicamente. Pero esta semana yo estoy seguro de que no están tan cargados, porque ellos no hacen un horario de oficina, porque si vamos a términos prácticos, cultos en la iglesia hay 3 o 4 a la semana y ya estoy estirando demasiado, algunas actividades más y demás. Entonces, yo le decía a algunos amigos, hey, el hijo del albañil no está enojado con que su papá los dejó y los olvidó por dedicarse a construir las casas de otros, porque es el medio del sustento, al final de cuentas. Y en este caso, la tarea pastoral a veces se nos olvida que sí es cierto que es el llamado pastoral, es el llamado de parte de Dios, pero también es el medio de sustento que hay para nuestras familias. Y eso es bíblico, dice Ujú. la Biblia que el obrero es digno de su salario y desde el Pentateuco se señala que los diezmos son para manutención de la gente que sirve en el templo. Bien, así que en algunas ocasiones tiene que ver ni siquiera con la realidad del ministerio, ¿sabes? Tiene que ver con la realidad familiar. Y Ujú. uno piensa que el pastor debería de tener todas las herramientas para poder liderar a su familia. Lo cierto es que Dios tiene la buena costumbre de llamar a gente no capacitada. Y por eso muchas veces yo digo, es importante estudiar en seminarios y demás, pero también tienen la costumbre de llamar a gente con pasado complicado. O sea, yo decía hace un rato, mi papá es alguien, fue alguien duro y demás. Sí, también es cierto que papá es huérfano, que es hijo de alguien que no lo crió porque cuando enviudó se dejó atrapar por el alcohol o no pudo solventarlo. Entonces, que mi papá no sea una perita en dulce en público y no me apapachara, que sí lo hacía de otras maneras, pero que no tuviera problema en regañarme, es mucho más porque en otro contexto el que él venía pudo haberme pegado, tal vez, no lo sé. Estoy especulando en ese sentido. Y este golpe de realidad en el que nos encontramos con que nuestros padres no son perfectos
Es algo que debemos de asumir, que tenemos que asimilar y que tenemos que manejar hacia adelante. Las herramientas que un hijo de pastor tiene a menudo y herramientas emocionales son más grandes y son mejores que las herramientas que sus padres tuvieron en su edad. Incluso hace unos días yo le decía a uno de mis mejores amigos, es que yo no entiendo por qué no sencillamente van y cuentan sus problemas y platican. Y él se empezó a reír y me dijo, Paco, tú estás muy desorientado con la vida realmente. Tú vives en el privilegio espiritual de que hayas nacido en una familia ministerial. La gran mayoría de las personas, Paco, cuando tienen problemas, se ofenden, se insultan, se golpean y se abandonan. Y para mí fue como que, wow, sí, sí es cierto, tienes razón. Entonces, esa inconsciencia del privilegio espiritual a veces nos está dando factura, pero en algún momento nos tenemos que sentar y decir, ok, hay que resolver cosas del pasado con nuestros padres y hay que ir viendo qué cosas fueron por el ministerio y hay que ver qué cosas fueron por la crianza que ellos me dieron independientemente del ministerio. Porque en ocasiones uno no está, sí es cierto, la iglesia puede lastimarte, sí es cierto, la denominación, para los que están en denominaciones te pueden lastimar, pero la gran mayoría de veces los enojos no se dan únicamente contra la iglesia, sino que se dan contra los papás. Y en ese sentido, vale la pena sanar esas situaciones para que en el futuro podamos seguir disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros, porque a veces estamos cargando cosas de hace 20, 30, 40, 50 años y definitivamente no es el plan de Dios para nuestra vida. Tienes razón, tienes razón. Ahorita que estabas hablando, yo, bueno, en casa estábamos muy acostumbrados a que siempre había un trabajo extra. Como tú sabes, mi papá era el obispo nacional, entonces trabajo tenía mucho, pero había que trabajar porque también tenía muchos hijos, tenía 12 hijos. Así es que todos trabajamos y muchos de nosotros desempeñamos lo que son las ventas. Mi papá siempre hubo comercio, siempre hubo ventas, que era lo más práctico tener, no importa dónde te movieras, porque también nos movían constantemente de ciudad. Entonces aprendimos a vender. Dice mi esposo que yo puedo vender piedras y dice, yo no me pongo enfrente porque también me vende, pero yo hace tiempo dejé lo que eran las ventas porque sí es algo que me apasiona. Me gusta mucho lo que es el trato con la gente cuando estás vendiendo. Entonces ahora mejor me metí en esto que es lo que es en el YouTube, estar compartiendo con la gente. Pero una de las cosas que sí es cierto que también tenemos que dar, no toda la responsabilidad ni a la congregación ni a los padres, pero sí llega en la vida cristiana de los hijos de pastores que yo le digo, ok, puede que tengas heridas del pasado de tu niñez y ya las hayas trabajado según tú, pero muchas veces estamos pasando situaciones difíciles como hijos de pastores por nuestras propias decisiones, que aquí no tiene nada que ver ya ni tu papá ni la congregación, sino que tomamos malas decisiones y a veces estamos pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Y también creo que los padres que son pastores tienen que tener muy bien organizado lo que son las prioridades. Si el ministerio tuyo es estar ocupado el fin de semana, que eso es algo que marca mucho a los niños. Los niños cuando se van el fin de semana, el viernes, que ya van a descansar y que van a salir con sus papás y que comentan con sus amiguitos y entre ellos los hijos de pastores, pues los niños saben que sábado y domingo están muy ocupados sus papás y no van a hacer todas esas actividades. Pero lo que hicieron tus padres contigo de decir, bueno, no lo podemos hacer ni sábado ni domingo, que es el común denominador de lo que tú estás viendo en la escuela o con tus amiguitos, pero lo vamos a hacer en el lunes. Y entonces entender que para el niño ese tiempo es muy importante porque casi siempre cuando regresas el lunes, ¿qué estás comentando con tus amigos? ¿Qué hiciste el fin de semana? Y nosotros, pues, ¿qué hiciste? Pues nada, estaba dentro de la iglesia todo el día. Esto estamos viendo los tiempos de un niño de 6, 7, 8, 9, 10 años. Ya cuando eres más adulto y puedes tomar decisiones, pues ya te distraes con otras personas y juegas fútbol y cosas así después de la iglesia.
pero qué importante es que el padre se tome el tiempo, que es lo que hacían tus padres, de los lunes. ¿Sabes qué? No te puedo llevar ni el sábado ni el domingo, pero te voy a llevar el lunes. Y entender también que cuando ya somos adultos, esos hijos de pastores, tomar responsabilidad de nuestras decisiones. Nosotros somos 12 hijos, pero cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros vio de una manera diferente la vida de ministerio de mi papá. Y unos estuvimos en el ministerio y hemos estado en el ministerio, otros estuvieron y ya se retiraron, pero hubo la mayoría, que te puedo decir 6 u 8, que no estuvieron involucrados en el ministerio de tiempo completo. Ahorita solamente estamos yo y un hermano que estamos de ministerio tiempo completo, pero los otros 10 como que se tomaron ya lo que es un break. Los otros, creo que 2 o 3 eran pastores, pero ya ahorita están en un receso. Están en la edad de que ya se retirando, ¿Jubilando? 65, 60, jubilándose, 65, 70 años. Entonces dice, ya ahora voy a estar más tranquilo. Pero sí es importante tomar responsabilidad también de nuestras propias decisiones. Cuando uno puede asumir el papel de víctima, definitivamente, y a veces el papel de víctima es muy cómodo, ¿no? Pero ¿hasta cuándo uno va a mantenerse con ese sentir? Entonces, al final de cuentas, estamos llamados a asumir la responsabilidad por nosotros mismos. Y yo no considero una tragedia que un hijo de pastor no se dedique al ministerio pastoral, ni mucho menos. Lo que sí considero una tragedia es haber sido bendecido por Dios, crecer y que la fuente de sustento haya sido que uno sea hijo de pastor y que uno comiera del altar durante todo ese tiempo para que a la larga termines alejándote de Dios. O sea, porque dices, no, es que mi papá le dio todo. Y recientemente escuché la expresión del pastor Andrés Miranda, que está ahí en Houston, si no me equivoco, que él decía, miren, yo no le debo nada a la iglesia de Dios, pero la iglesia de Dios tampoco me debe nada a mí. O sea, yo he trabajado para Dios, he trabajado para su iglesia, pero la iglesia también me ha pagado. Y muchas veces, en ocasiones, nos creamos algunas expectativas no tan apropiadas en nuestra mente, de manera que uno termina diciendo, es que no nos merecíamos esto, no nos merecíamos aquello, y a partir de esas situaciones empiezas a tomar decisiones que te terminan alejando de Dios, y es bastante, bastante triste, bastante penoso, pero nadie más, o sea, al final de cuentas, nadie más puede orillarte a cambiar, salvo la obra del Espíritu Santo en tu vida, siempre que la permitas, ¿no? O sea, porque yo sí creo que no es de ninguna manera la voluntad de Dios que nosotros nos distanciemos de los caminos de Dios. Y esta expresión de que es momento de voy a volver a los caminos de Dios, te dicen algunos, cuando sea el tiempo. No, el tiempo es ya, el tiempo era hace 10 minutos, era hace un ratito, el siguiente momento es ahora. Así que es bastante triste ver a gente que ha sufrido, pero que sigue condicionada por el sufrimiento. No los juzgo, pero creo que hay algo más para nuestras vidas que solo eso, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones seguimos dejando que el pasado nos lastime, seguimos dejando que las cicatrices nos hagan llorar cuando ya Dios nos ha dado nuevas alegrías, cuando Dios ya nos ha puesto en nuevos espacios. A día de hoy, yo te digo, si algo aprendí es que uno puede dar un poquito más. Mencionabas esto de tus papás trabajaban. Yo recuerdo que hace algunos años, en el viaje en el que nos conocimos, el pastor Antonino Bonilla Jr., que conocemos y honramos y amamos, me dijo, pero ¿sabes quiénes nunca sufrieron, Paco? Los palazuelos, porque Regino, pues él lo tuteaba, ¿no? Porque Regino siempre trabajó y siempre gestionó dinero por otros lados. Y actualmente yo te puedo decir, yo tengo algunas fuentes de ingreso fuera del ministerio y es bastante gracioso en ese sentido porque mis papás tienen fuentes de ingresos fuera del ministerio hoy mejores que las que tenían hace 20, 25 años, que literalmente vendían yogur, vendían lo que fuera. Papá, para pagarse el seminario mientras vivíamos aquí, era carpintero, era pintor, era albañil, lo que fuera, ¿no?
Y ahora lo ves a la distancia y dices, se esforzaron mucho, se cansaron mucho. Alguien podría decir, nos medio abandonaron. No sé, no será tan así. En mi vida es como que me enseñan un patrón que es uno que sigo en alguna medida. Y a mí me tocó que papá y mamá fueron maestros de escuelas bíblicas, fueron líderes territoriales, estuvieron años y años viajando. Mamá no aceptó un liderazgo nacional porque no quería dejarnos semi-abandonados, ¿no? Ujú. Pero hoy en día mi trabajo incluye muchos viajes, ¿sabes? O sea, o no solo mi trabajo, mi ministerio está muy relacionado a viajes. Y si algo he terminado entendiendo, se va a escuchar muy feo, ahora mismo yo no tengo novia, ¿sí? Pero ha habido temporadas en mis vidas en las que voy a volar a las 4 de la mañana y yo sé que tengo que estar despierto a las 2 de la mañana, más o menos, y yo recuerdo que papá nos llevaba al parque un día después de volver o algo así, que procuraba hacer esas cosas, que regresaba muy cansado y yo digo, bueno, yo sé que me tengo que despertar a las 2 de la mañana, pero a día de hoy, cuando yo hago algunos viajes, eh, y sé que voy a estar fuera de la ciudad 5 días, 10 días, 20 días, y estoy en alguna relación, por ejemplo, es como que, ok, sí voy a estar y tengo que estar a las 2 de la mañana en el aeropuerto, despertarme a las 2 de la mañana, pero aprendiendo lo que mis papás me enseñaron, es como que, bien, voy a ir a cenar contigo una noche antes o incluso en algún momento es como que ah, he tenido momentos en los que he tenido que volar 24 horas, de esas en las que tomas 3 vuelos, escalas de 5 horas, saliste a medianoche en otro uso horario y llegas a las 9 de la noche de tu uso horario después de todo el día en el aeropuerto sin dormir bien. Y es como que, bueno, llego a las 9 de la noche, déjame pasar a saludarte y luego me voy a mi casa, ¿no? Eh, Mientras que, en honor a la verdad, tengo amigos que están un poquito frustrados por las ausencias que tuvieron sus papás, ¿no? Y es un tema sensible. A mí me encanta ver a los Palazuelo, a los Bonilla, a los Burgueño, de la generación de usted, pastora, porque sí tuvieron papás muy comprometidos con el ministerio y la sufrieron y pudo haber faltado comida y no los veían y aparte en aquellos años los viajes eran mucho más largos porque no había aviones y no habían condiciones y demás. Pero muchos hijos de estos pastores patriarcas que consideramos que gente que ministró hace 60 80 años, muchos de sus hijos andan entre los 40 y 70 años y son personas que aman el ministerio. Y dices, si gente que en otras condiciones sirvió a la iglesia, sus hijos aman el ministerio y luego las terceras y cuartas generaciones también aman el ministerio, tal vez no se trata tanto del ministerio en sí, sino de cómo se van llevando las cosas en la casa, y también cómo se van llevando las cosas con uno mismo, ¿no? Porque hay gente que con las mismas condiciones que nosotros tenemos deciden alejarse de Dios y hay gente que con las mismas condiciones que tenemos deciden acercarse. Termina siendo una decisión muy particular y quiera Dios que tengamos la sabiduría para tomar las decisiones que nos acerquen a Él en lugar de alejarnos. Sí, tienes mucha razón. Y eso que dijiste, la generación de nosotros y todo, creo que esto es más que nada el mundo en que estamos viviendo ahora, que a veces los mismos jóvenes quieren las cosas más fáciles, más rápidas, y eso no entienden que hay un precio que pagar, hay una situación de que nosotros, las crisis, las dificultades, y es bíblico, que nos convierten en personas más fuertes emocionales. Creo que podemos resumir esto en que podemos aprender cosas del pasado, cómo fuimos como hijos de pastores en el pasado. Es cierto que había muchas cosas que no hablábamos con nuestros padres, porque en aquel entonces el que tú confrontaras a tu padre para hablar algún tema era una falta de respeto, cosa que ahora entendemos que es comunicación. Y eso Ajá. es cosas que debemos de cambiar. Pero hay otras cosas que también tenemos que valorar de los esfuerzos de los padres en el servir en el ministerio y tratar de conjugar las dos labores.
La idea de estas pláticas es deseando que si hay un hijo de pastor que se ha alejado de los caminos del Señor, es tiempo de reconciliarse, es tiempo de volver a acercarse al Señor. Yo creo que lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ya no podemos decir ni Estados Unidos, ni en Europa, ni en Inglaterra, creo que esto es global y esto nos enseña que el tiempo de Dios está cercano, pero no acercarte a Dios por miedo, sino acercarte a Dios porque no vas a estar en ningún lugar mejor que en los caminos del Señor. Paco nos da muchas gracias, mucha gratitud por haber estado acompañándonos en esta charla y me gustaría que te despidieras de los jóvenes, de los hijos de pastores que estén escuchando, de los jóvenes que nos estén oyendo y de los padres también. Y bueno, un último consejo y tu despedida, por favor, te doy el micrófono una vez más. Yo honestamente creo que un hijo de pastor parte con ventaja ministerial, ¿sabes? Voy a contar algo muy particular de mí y es que cuando tenía 24 años me invitaron a formar parte del equipo del Seminario Bíblico Mexicano. Yo estaba pastoreando en el sur del país, era el pastor asistente de mis papás, sonó el teléfono y el rector me dijo, Paco, ¿quieres venir? Y yo le dije, estaré encantado. Y en eso, al siguiente mes cumplí 25 y a los 2 meses estaba dando clases aquí. La cosa chistosa conmigo es que yo no estudié la licenciatura en teología como todos los que trabajan en el seminario, todos los que vienen aquí. Y hoy, un amigo que en paz descanse y que Dios tenga en su santa gloria, primeramente Dios, recuerdo que llegué y me dijo, ¿estás aquí, Paco? Yo le dije, sí, estoy aquí. Resultó que él había sido alumno de mi papá en el Instituto Bíblico en Villahermosa, Tabasco, durante un par de años, y me presentó con alguien, y le dijo, miren, él es Paco, él es hijo de mi profe, como él es el hijo del profe, él está aquí hoy, porque el rector y el presidente del seminario es amigo de sus papás. Él está aquí, él ya ni siquiera tuvo que estudiar como nosotros porque sus papás lo pusieron aquí. Y yo Wow. me empecé a reír y le dije, viejo, tienes toda la razón del mundo. Yo solo te animo a que seas tan bueno como mis papás para que en 25 años su hijo sea un acomodado como soy yo, porque, pues para que te sirva de algo, ¿no? Yo estoy muy agradecido con mis papás. Y lo tomé bien, o sea, no me afectó. Yo sé todas las acusaciones de nepotismo que podría haber sobre un hijo de pastor. Pero cuando llegué y me empecé a involucrar y yo a día de hoy tengo la bendición de asesorar algunos ministerios internacionales. Por la gracia de Dios colaboro con la Oficina de Iglesias en Latinoamérica y hay momentos en los que la gente no entiende por qué me muevo en algunos de esos espacios y de repente alguien dice, bueno, es que sus papás son pastores hace 35 años en el sur del país y ya dicen, ok, incluso aquí en el seminario los profesores más grandes me dicen Paquito, porque me conocieron cuando tenía 5 o 6 años y corría en la cancha de aquí. Hay privilegios que se nos están dados y no por mero nepotismo, sino porque el camino en la vida ministerial te da cosas que no te da la vida no ministerial, valga la redundancia. Entonces, yo lo veo así, es como ganarle tiempo al tiempo. Algunas personas me dicen, bueno, es que tu formación ministerial empezó con tus padres, a final de cuentas. Cuando tú dices, quiero ser pastor, tus papás empezaron a manejarte de la manera en la que se debe de mentorear a alguien que es llamado. Hay cosas que habremos perdido por seguir a Jesús seguramente, y hay cosas que habremos ganado y que de ninguna forma tendríamos. Es mi oración que nos pase como al hombre de la parábola del tesoro escondido, que dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre encuentra en un campo, y luego dice, y gustoso va y vende todo lo que tiene, y regresa y lo compra. Y siempre me lo imagino así como que él se da cuenta que tiene todo lo que necesita para comprarle, que si necesitara $85,000, él tiene $84,980 y llega y dice,
quiero este terreno. Y entonces le dicen, tienes $84,980, te faltan $20. Y él los intenta negociar y le dicen, no, te falta $20. Y él mira sus zapatos y le dice, mis zapatos cuestan 25, pero ya los usé. Te doy mis zapatos por $20 y los cerramos. Y la persona que está enfrente le dice, dámelos. Y este comprador se quita los zapatos muy feliz, porque lo que va a obtener, le va a dar para comprar los mismos zapatos que perdió y muchos más. De manera que tal vez ni siquiera vuelva a comprar esos zapatos que se tuvo que quitar para poder completar, porque lo que consigue es mucho mayor. Es mi oración que si alguien está pasando por alguna crisis de identidad, que le ha creído la mentira al diablo, que no han sabido gestionar bien sus emociones, que los problemas generacionales, porque aparte mencionabas, en aquellos años uno no podía hablarle así a sus papás, pero no porque fueran pastores, sino porque así eran los tratos generacionales. Y hoy en día hay un sentimiento de prisa, de proximidad, de desesperación, pero no por ser hijos de pastores, sino por los tiempos en los que vivimos. Es mi oración que sea de la generación que seas, puedas detenerte y decir, a ver, ¿qué cosas Dios me ha dado que no me merecía a través de eso y que no estoy disfrutando? Porque a veces me da la sensación de que algunos vendimos todo lo que teníamos, pero no compramos el terreno que contenía el tesoro. Y entonces de nada sirve la renuncia si no has concretado la nueva compra, ¿no? Es mi oración que puedas disfrutar de las bendiciones de Dios para tu vida. Es mi oración que si tu corazón está lastimado, Dios pueda hacer la obra de sanidad. Que si te sientes solo, si te sientes abandonado, el Espíritu Santo te pueda dar convicción de acompañamiento, pero también te pueda dar una nueva visión en la que en lugar de ver las complicaciones, veas a Dios obrando a través de ellas en tu favor. Dios te bendiga mucho. Gracias, Paco. Gracias por haber estado con nosotros. Y me encanta la pasión y el amor que tienes al ministerio, al servir al Señor. Y bueno, todas las personas que nos vieron, les pido por favor que si no te has suscrito al canal, lo hagas, que actives la campanita y que nos hagas unos comentarios de lo que has estado escuchando tanto en los capítulos anteriores como en este capítulo. Nos va a agradar mucho leer tus mensajes y saber qué es lo que te están pareciendo cada uno de los episodios. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de La Neta de Mopas. Gracias, Paco. Hasta luego. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Te esperamos en el próximo episodio de Las Netas de Mopa. Hasta pronto.